Sí, estoy grabando. Hola, buenas tardes a todos. Para los que no se acuerdan de mí, mi nombre es Nicole Toftum. Soy parte del equipo docente de Economía y Microeconomía. En la clase de hoy, vamos a dejar un poco de lado el cálculo financiero y vamos a adentrarnos en conceptos teóricos de la economía. Fundamentalmente hoy va a ser sobre función de producción, ¿sí? ¿Qué es una función de producción? Es un modelo, es una modelización en la cual nosotros introducimos insumos productivos, ¿sí?, a una función y obtenemos un resultado que es el producto. La idea más sencilla de la función de producción es entender qué tanto puede producir una firma con los distintos insumos que obtiene. Esta función de producción es importante para la economía, porque a partir de esta función de producción se puede, por ejemplo, extrapolar una curva de oferta de corto plazo, si estamos hablando de funciones de producción de corto plazo, ¿no? Por otro lado, también se pueden hacer consideraciones sobre distribución del ingreso entre los insumos que estemos considerando en esta función de producción. Es decir, digamos que en nuestra función de producción vamos a meter trabajo y tierra, ¿no? Hay trabajadores y hay terratenientes, ¿sí? Podemos pensar que estamos hablando de una producción primaria. A partir de la función de producción de largo plazo, más adelante vamos a ver qué significa eso, podríamos identificar cuánto debería ser retribuido a los trabajadores y cuánto debería ser retribuido a los terratenientes, ¿sí? ¿De qué va a depender esto? Va a depender de algo que también vamos a ver más adelante, que es la productividad marginal de los insumos productivos, ¿sí? Entonces, solo para introducirles la importancia de la función de producción en la teoría económica, ¿sí? Bien. Como dice la diapositiva que tengo acá, yo tengo un cosito, ahí está el cosito. Como dice, en una función de producción, si nosotros queremos introducir insumos productivos, ¿sí? Factores productivos, porque, por ejemplo, no vamos a estar pensando tanto en materias primas, entonces quizás es mejor hablar de factores productivos que de insumos productivos. De hecho, es correcto hablar de factores productivos. Un problema que tenemos es que podemos pensar en un montón, ¿no? Máquinas, que en general tratamos como capital, trabajo, tierra, no sé, conocimientos quizás, distintas tecnologías nuevas que tenga una empresa, digo, este tipo de cosas puede ser considerado factor productivo, ¿sí? Porque se utilizan en la producción y no necesariamente como materia prima. Sin embargo, en general trabajamos con tres, ¿sí? Que son trabajo, capital y tierra, y en general volamos uno. ¿Por qué? Porque si queremos hacer una función y queremos graficarla en un eje de coordenadas de 2 dimensiones, tenemos 2 dimensiones. Entonces, generalmente nos vamos a quedar con solo 2 de estos factores productivos. Esto implica que en general se van a trabajar, cuando se pueden trabajar 2, trabajo y tierra o trabajo y capital, ¿sí? Ahora vamos a ver que esto de trabajar 2 factores productivos solamente refiere al largo plazo, ¿sí? Porque en el corto se va a mover solo uno de ellos. Y ya voy a entrar en eso. Bien. Como quizás hayan entendido a partir de las pocas clases de teoría económica que hemos tenido, hay distintas corrientes de pensamiento económico. No es está lejísimos de ser una ciencia exacta, ¿sí? Hay distintas escuelas, hay distintos pensamientos, hay distintas teorías. Bien. La función de producción con la que se trabaja en economía hoy en día es fundamentalmente la de la economía mainstream, porque es la función de producción mainstream. Y esto tiene sentido, porque la economía neoclásica es la teoría económica, la escuela económica, que más adeptos tiene a nivel internacional. Por eso le decimos mainstream. No siempre fue, acá estaba justo la diapositiva sobre lo que estaba hablando, no siempre fue la economía neoclásica la economía mainstream, ¿sí? En algún momento, allá después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, fue la economía keynesiana, más probablemente, ¿no? En ese momento, la economía keynesiana estaba más cerca de lo mainstream,
que la economía neoclásica. Sin embargo, hoy en día ya no es así, ¿sí? Entonces, es importante que conozcamos esta teoría, que conozcamos las conclusiones de esta teoría y los razonamientos de esta teoría, ¿sí? La función de producción de la economía neoclásica es, es la modelización a partir de la cual se extrapola, por ejemplo, la curva de oferta del típico grafiquito que cruza demanda y oferta para encontrar un equilibrio de mercado, ¿sí? Y cuando yo les estaba hablando de una función de producción que consideraba insumos y generaba un producto, a partir de la cual se deriva una curva de oferta y a partir de la cual se puede hablar de distribución, ¿sí?, del ingreso, estaba refiriéndome a la función de producción neoclásica, ¿sí? Bien. Acá hay un pequeño repaso histórico sobre la economía neoclásica. A ver, yo marco su nacimiento como escuela neoclásica en 1890, que es cuando Marshall, considerado padre de la economía neoclásica, publica Principios de Economía, ¿sí? Sin embargo, las raíces de la economía neoclásica pueden rastrearse muchísimo antes, porque toman cosas de otras escuelas. Bueno, ya su nombre lo indica, ¿no? Se considera economía neoclásica, es decir, por supuesto toma cosas de la economía clásica. Cuando hablamos de economía clásica estamos hablando de Smith, de Ricardo y de Marx, fundamentalmente. Pero para mí 1890 y la publicación de Principios de Economía de Marshall marca el inicio, el nacimiento de la economía neoclásica como escuela. Fundamentalmente la economía neoclásica toma el objeto de estudio de la economía clásica, de estos autores que mencioné, que es cómo se genera la riqueza, cómo se distribuye esta riqueza, fundamentalmente cómo se distribuye esta riqueza, porque sobre su generación no hay mucha discusión en la economía neoclásica. Se toma cómo se distribuye la riqueza, ¿sí?, que de hecho está en el título de la publicación más importante de Ricardo, la distribución. Ese objeto de estudio, la distribución de la riqueza, es estudiado por los neoclásicos desde una óptica marginalista. Marginalista es algo que retoman de algo que es conocido como revolución marginal, ¿sí? Es una corriente económica también, que es la que nace en 1870, por esto digo que se pueden rastrear hasta mucho antes las raíces de la economía neoclásica, y sobre la revolución marginal tienen información más detallada en la clase de conceptos fundamentales. Bien. Entonces, sintetizando, y quizás, más que nada porque quizás fui un poco confusa con lo de generación de riqueza. No. Toman como objeto de estudio principal, después se estudian otras cosas, pero como objeto de estudio principal, la formación de precios, la determinación de precios y la distribución de la riqueza, ¿sí?, que son objetos de estudio de los autores clásicos, y lo estudian desde un enfoque marginalista, ¿sí? Bien. ¿Qué es marginalista? Ahora lo voy a ver. Porque en esta diapositiva vamos a trabajar con algunas de las características principales de la economía neoclásica, ¿sí? Marginalismo, porque sabía que iba a tener que explicarlo pronto. La idea es que los mercados en los cuales operan agentes económicos, individuos, ¿sí?, tienden al equilibrio, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar ese equilibrio? Depende del movimiento de las últimas unidades a añadir, ¿sí? El marginalismo en la economía neoclásica funciona para todos, ¿sí? Está en toda la economía neoclásica, tanto para la demanda como para la oferta. Pero como hoy estamos viendo función de producción, que está más asociada a la teoría de la firma, de la oferta, del productor, ¿sí?, vamos a pensarlo solamente desde el lado de la oferta. Sobre demanda, algo tienen en la clase de conceptos fundamentales. ¿Por qué se estudia desde el marginalismo? Porque vamos a encontrar la cantidad que va a producir la empresa,
¿sí? En el punto en el cual ya no le convenga producir una unidad más, ¿sí? Si ya no le conviene producir una unidad más, sabemos que se va a quedar en esa cantidad de producción, ¿sí? ¿Por qué no le conviene? Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Pero lo marginal refiere a la última unidad añadida, ¿sí? Marginal es el movimiento en el margen, valga la redundancia. Es el movimiento finito, digamos, ¿sí? Para hablar correctamente, refiere a la última unidad que vamos a añadir a nuestro modelo. ¿La empresa va a producir una unidad más o no va a producir una unidad más? Y entonces la respuesta sería, bueno, vamos a ver cuánto va a ganar por esa unidad más, cuánto le va a costar esa unidad más, ¿no? Si los costos son menores a los ingresos, va a producirla a la unidad más, ¿sí? Y así hasta que llega un punto en el cual los costos van a ser superiores al ingreso que va a recibir por esa unidad extra. Y entonces la empresa se va a quedar ahí, va a decir, no produzco más que esto. Y así nosotros vamos a entender, vamos a conocer, ¿sí? Cuál es la cantidad de producción que va a tener esa empresa. Este es el modo, entiendo que ahora les pueda resultar poco claro. Sobre marginalismo tienen algo descrito en la clase de conceptos fundamentales, pero espero que puedan volver a esto, ¿sí? A esta diapositiva, luego de toda la clase que voy a dar, y que quizás en ese momento tenga un poco más de sentido todo lo que estoy diciendo, ¿sí? Entiendo que ahora puede ser todo muy nebuloso. Otra característica fundamental de la economía neoclásica es la matemática. Ya desde la Revolución Marginalista, en 1870, la matemática se introduce a la economía como una herramienta, un método, que asegura que los modelos económicos tengan robustez, ¿sí? Es decir, que sus conclusiones sean creíbles, digamos, ¿sí? Si vos aplicas un método matemático de acuerdo a esta economía, a esta escuela, ¿sí? Si vos aplicás un método matemático, 2 más 2 es 4, ¿sí? Entonces es muy probable que utilizando una herramienta tan exacta, tus conclusiones sean ciertas. Está diciendo que si utilizas matemática vas a tener 100% asegurado el resultado correcto. No, no está diciendo eso. Simplemente está diciendo que los economistas deberían usar la matemática como herramienta, simplemente para acercarnos más a un resultado robusto. Bien, otro elemento, otra característica central de la economía neoclásica, ya la había mencionado, refiere a los precios y distribución, ¿sí? Es básicamente su objeto de estudio, o su principal objeto de estudio, ¿sí? Otra característica de la economía neoclásica es el enfoque microeconómico, ¿sí? ¿Por qué enfoque microeconómico? Porque del mismo modo que la economía neoclásica considera que es bueno utilizar matemática para obtener buenos resultados, buenas conclusiones, también considera que es una buena práctica para los economistas no arrancar el estudio, por ejemplo, desde las cuentas nacionales, ¿no? No agarremos el PBI entero y veamos qué pasa en el PBI. No agarremos las cuentas internacionales, o por lo menos no lo va a hacer la economía neoclásica. ¿Por qué? Porque la economía neoclásica propone que es una buena práctica y que tiene sentido, ¿sí? Que los economistas vayamos a ver cómo se comporta el individuo, ¿sí? Partamos nuestro estudio del comportamiento y las decisiones que toma cada individuo. ¿Por qué? Porque de este modo nos aseguramos que los resultados finales que obtengamos de nuestro estudio, de nuestro trabajo, sean congruentes con el comportamiento individual. Es decir, si agarramos cuentas nacionales, ¿sí? Que es el perfecto ejemplo macro, si agarramos cuentas nacionales, puede pasar que lo que esté pasando en las cuentas nacionales, o lo que
las conclusiones que nosotros saquemos a partir de, no sé, datos de fuga de dólares, por ejemplo, datos de deuda pública, no sean congruentes con el comportamiento microeconómico de los individuos. Y eso es considerado un problema de coherencia. Para evitar que suceda esto, la economía neoclásica propone partir desde el comportamiento y las decisiones de los individuos. Bien. Como hace esto, ¿sí? Su metodología es conocida como individualismo metodológico, ¿sí? Porque va a ir a estudiar al individuo. Por ejemplo, una cosa importante es que los individuos van a introducirse en la economía neoclásica en función de su actividad en el momento de estudio, ¿sí? Una persona que es dueña de una firma va a ingresar como productor, ¿sí? O productora. Pero claramente también es consumidor, ¿sí? Pero lo vamos a tratar como productor, porque cómo se introduzca al modelo no va a depender de la formación de la persona entera, sino que la persona, el individuo, se va a dividir en sus acciones, ¿sí? En este caso, por ejemplo, vamos a estar pensando en todas las personas que son productores, ¿sí? Porque estamos más cerca de la teoría del productor, estamos viendo funciones de producción, ¿sí? Bien. Entiendo que todo esto suene raro, pero quiero decírselos, podrán volver después de la clase y probablemente tengan algún link que hacer cuando vean algo en macro hacia el final de la materia. Una parte importante de este individualismo metodológico es que los individuos se van a comportar de forma racional y de forma optimizando, ¿sí? ¿A qué hace referencia racionalidad? Bueno, en gran medida a la definición de eficiencia, ¿sí? Eficiencia es distinto de eficacia. Eficacia es realizar algo. Y eficiencia, por otro lado, refiere a, por ejemplo, producir algo con el menor costo posible, ¿sí? Alcanzar el mismo resultado, pero minimizando los costos. Bueno, algo así, pero no exactamente, porque en realidad lo que va a optimizar este caso, ¿no? Hablando de oferta, lo que van a optimizar las empresas, que son las unidades de producción, van a ser beneficios, ¿sí? Beneficios entendiendo como ingresos por ventas, menos los costos de producción, ¿sí? El agente representativo, que está por acá, es una construcción teórica de la economía neoclásica para crear un individuo, ¿sí? Que se pueda estudiar teóricamente, que sea racional, es decir, este individuo si puede elegir entre dos opciones, que le dan los mismos beneficios, y una es más costosa que la otra, no va a elegir la más costosa, porque eso sería irracional, ¿sí? Entonces, con la creación de este agente representativo, se asegura que está estudiando un individuo racional, ¿sí? Que conociendo toda la información disponible, porque es un supuesto que se suele hacer en la economía neoclásica, que este agente representativo tiene toda la información disponible, incluso si no la tiene, este agente representativo, con la información que tiene, conoce la mejor decisión para tomar, ¿sí? La conoce y la toma, no va a tomar otra decisión que no sea la más eficiente, ¿sí? Pero suele tener información perfecta. Se suele asumir que la información es perfecta. Es decir, que, por ejemplo, conoce todos los precios del mercado, ¿sí? Conoce todos los costos del mercado, conoce todas las técnicas de producción de todas las firmas, por ejemplo, ¿sí? Conoce la demanda que va a tener en su propio mercado, por ejemplo, ¿sí? Eso es información perfecta. Y no tiene que pagar nada por adquirirla, porque si no tendríamos que agregar costos. Eso no es información perfecta si tiene que pagar para obtener la información, ¿sí? Estamos suponiendo que la información, en general estamos suponiendo, no siempre, que la información es libre y es perfecta, ¿sí? Y además, la racionalidad. No son lo mismo información perfecta y racionalidad perfecta.
Información perfecta refiere a que la información esté disponible y sea gratuita. Racionalidad perfecta refiere a que el individuo tiene la capacidad de entender perfectamente esa información y tomar la decisión correcta. No se va a equivocar nunca este agente representativo. ¿Se entiende? Y este agente representativo es representativo, ¿no? Entonces representa los comportamientos y las decisiones de toda la población. Esto asegura que para sumar personas, ¿sí? Para sumar comportamientos y obtener conclusiones para el mercado completo, en lugar de solamente para un individuo, hacemos una suma simple, ¿sí? Porque digamos que estamos viendo cuánto produce cada firma, ¿sí? Esta firma toma la decisión de producir tanto, esta firma toma la decisión de producir tanto otro. ¿Cómo haces para sumarlo? A ver, no se pueden sumar peras con manzanas, entonces, para sumarlo, para sumar todas las firmas de un mercado, las decisiones de todas las firmas de un mercado, necesitamos suponer que son iguales. Entonces, por ejemplo, se suele suponer que todas las firmas producen con las mismas técnicas de producción, ¿sí? Y van a tener las mismas decisiones y los mismos comportamientos porque todas estas firmas son este agente representativo, ¿sí? Son racionales, tienen información perfecta, y como el agente representativo es promedio, simplemente sumamos, ¿sí? Multiplicamos por la cantidad de firmas que haya, por ejemplo, ¿sí? Bien. Y después, otra característica, la última característica que se me ocurrió de la economía neoclásica es la idea de proyectar, ¿sí? Quizás no tanto en el principio de la economía neoclásica, pero con el transcurrir de los trabajos y más economistas sumándose a esta corriente, a esta escuela, empezó a surgir la necesidad de que los modelos sirvieran para predecir qué iba a suceder con las variables de estudio. Es decir, qué va a pasar con los precios, ¿sí? ¿Qué va a pasar con los salarios? ¿Qué va a pasar con la tasa de ganancia? Considerando la tasa de ganancia como la retribución del capital, ¿sí? O sea, de las máquinas. Entonces, este interés en proyectar hacia el futuro y tener buenas predicciones terminó siendo una característica de la economía neoclásica. Bien, entonces, como les fui adelantando en esta confusa introducción, tranquilícense, está bastante más claro en la clase de conceptos fundamentales y en realidad va a ir quedando más claro a lo largo de esta clase y no es que les vamos a evaluar, que me digan de la nada, no sé, no se me ocurre, pero tranquilos. Si no entendieron hasta ahora, tranquiles, que están bien, no es que están perdidísimas, ¿sí? Bien. Entonces, la economía neoclásica tiene un agente representativo. Si estamos hablando de función de producción, de teoría del productor, este agente representativo va a ser una firma, ¿sí? Es decir, una empresa. Es la empresa, en esta economía es la empresa la que produce, ¿sí? Es en la empresa en la cual se introducen máquinas, trabajo y sale producto, ¿sí? Bien. Como les había adelantado antes también, estas empresas van a buscar optimizar sus beneficios, ¿sí? Maximizar sus beneficios. Bastante lógico, ¿no? Esta empresa va a tratar de obtener los beneficios más altos que pueda obtener. Beneficios, como dice acá, son ingresos menos costos, ¿sí? ¿Qué son los ingresos? Es todas las ventas que va a tener. Es decir, la cantidad que va a vender por el precio a lo que lo va a vender, ¿no? Y los costos es qué tanto le cueste producir todas esas cosas que va a vender, ¿sí? La diferencia entre estos dos van a ser los beneficios. Me acabo de dar cuenta que yo no tenía puesto esto en pantalla completa. Pero bueno, espero que hayan podido ver igual.
como dice acá, ¿cuántos trabajadores, cuántas máquinas? Bien, eso va a depender de sus decisiones de maximización de beneficios, ¿sí? Porque su objetivo, todas sus decisiones, todo su comportamiento, todo lo que haga la firma, va a estar orientado a maximizar sus beneficios. Toda decisión va a estar enfocada a maximizar beneficios, ¿sí? Entonces, vamos a ver que maximizar beneficios va a parecerse mucho a minimizar costos, ¿no? Porque fíjense, si yo minimizo costos, los ingresos los resto por algo más chiquito, ¿no? Entonces, esto va a ser más grande. Va a parecerse mucho, pero no son lo mismo, ¿sí? Porque, por ejemplo, también podría tratar de aumentar los ingresos. ¿Cómo hago para aumentar los ingresos? Y podría pensar en aumentar el precio, ¿no? Subo el precio, van a aumentar mis ingresos. Hay dos puntos que responder al respecto. El primero de ellos es que es probable que si subís el precio, disminuya la cantidad que vas a vender, porque hay menos gente que te va a poder comprar, ¿no? Entonces hay que ver qué pasa con los ingresos, porque son P por Q, siendo Q la cantidad y P los precios, ¿no? Y si vos subís P, pero cae Q, ¿cuál cae más? ¿Cae más Q de lo que sube P? Si pasa eso, tus ingresos van a caer en vez de subir. Bien, ese es el punto 1 para decir. Ojo con subir los precios, que por ahí perdes ventas. El punto 2 es que se suele suponer, y nosotros vamos a suponer en esta clase, que estamos en un mercado de competencia perfecta, ¿sí? Algo sobre esto tienen en la clase sobre conceptos fundamentales. La idea del mercado de competencia perfecta es que es un mercado que no tiene barreras a la entrada, ¿sí? Cualquier productor que se le ocurre entrar al mercado puede hacerlo. Y todas las empresas son lo suficientemente chicas como para no estar ni cerca de ser un monopolio, ¿sí? Entonces no pueden controlar el precio. Porque ¿qué pasa? Si una empresa que es mínima quiere subir el precio respecto de las otras, los consumidores van a ir y le van a comprar a las otras, ¿sí? Entonces va a perder ventas, va a perder muchas ventas, ¿sí? No puede mover el precio como quiere, porque estamos suponiendo que estas empresas están todas ofreciendo un bien homogéneo. Esto del bien homogéneo es bastante complejo, ¿sí? Porque es casi como decir que están todas produciendo lo mismo, ni siquiera puedes tener una marca preferida, ¿sí? Vos vas a ir, como consumidor racional, vas a ir y vas a comprar el más barato, ¿sí? Entonces, una empresa no puede agarrar y subir los precios porque sí, porque los consumidores se van a ir a otra. Eso hace que cuando estemos en competencia perfecta, el precio no lo van a poder tocar las empresas, ¿sí? Entonces, por este lado, se les va a complicar. No pueden subir el precio así como así, ¿sí? Entonces, tiende a considerarse constante el precio, o por lo menos exógeno, es decir, no se va a definir en las decisiones de la empresa. Suena raro, yo sé, porque ¿a qué precio vas a vender tus productos? Suena bastante a una decisión de empresa, ¿sí? Pero para simplificar, es necesario considerar que el precio no lo van a poner las empresas, sino que el precio va a ser el del equilibrio del mercado, ¿sí? ¿Por qué? Porque la realidad es compleja, ¿sí? Modelizar la realidad es muy difícil, porque la realidad es compleja, las variables económicas se correlacionan entre sí de un montón de formas. Establecer causalidades entre el movimiento de una variable y otra es muy difícil, ¿sí? Muy difícil, porque, porque se mueven las dos al mismo tiempo y es difícil saber cuál está causando el movimiento de la otra, ¿sí? Entonces, es necesario, para hacer un modelo y poder tratar de desmenuzar qué es esto de la economía, es necesario hacer simplificaciones, ¿sí? Y las simplificaciones suelen aparecer como supuestos. En este caso, más que un supuesto, es un resultado, ¿sí? Está suponiendo que estamos en competencia perfecta, es cierto, ¿sí? Pero esto de que el precio sea constante es un resultado de suponer competencia perfecta. Por esto de que les decía de que una empresa no puede subir o bajar su precio porque los consumidores se van. Y no puede bajar su precio porque
perdería plata, no sería racional que bajara su precio, ¿sí? Además, si sigue perdiendo tanta plata durante mucho tiempo, va a tener que cerrar, ¿sí? Entonces se extingue la empresa. Bien. Entonces, todo esto para explicar que maximización de beneficios se va a terminar pareciendo mucho a minimización de costos, ¿sí? No son lo mismo, pero van a estar muy relacionados. Como les adelanté también al principio, va a ser importante hacer una división entre el corto y el largo plazo, ¿sí? Esto en economía se hace mucho, porque resulta que las variables no se mueven igual en el corto y en el largo plazo. Por ejemplo, mi riqueza hoy depende del ingreso que tuve ayer, ¿no? Mi riqueza, mis ahorros hoy dependen del sueldo que gané el mes pasado, ¿sí? Entonces, si yo achico mi análisis solamente a hoy, mis ahorros están dados, no los puedo cambiar, ¿sí? Porque dependen de mi ingreso el mes pasado, ¿se entiende? Entonces, hay un montón de variables que cuando yo esté en el corto plazo, mirando un periodo muy corto, no las voy a poder cambiar, ¿sí? En el largo plazo, con más tiempo, sí, las puedo cambiar. ¿Cómo se va a representar esto en lo que nosotros estamos trabajando hoy? Bien. Supongamos, olvidémonos un segundo de la Tierra, ¿sí? Y pensemos que estamos en la industria manufacturera, ¿no? No me gusta tanto decirle industria industrial, porque industrial todo bien, pero la agronomía también es una industria, ¿no? Es como un sector industrial. Bueno, en fin. O servicios. Prefiero decirle industria manufacturera. Bien. Supongamos que estamos en industria manufacturera, así que nos olvidamos de la tierra por un segundo y nos quedamos solo con trabajo y capital. Bien. En el corto plazo, invertir en comprar una máquina nueva, que sería capital, o una planta nueva de producción, o un galpón nuevo, me va a costar, ¿sí? Porque son inversiones muy grandes. Probablemente yo no tengo el dinero en un momento corto del tiempo, ¿sí? Tengo que salir a buscar un crédito, tengo que salir a vender algo, no sé, ¿sí? La idea es que son procesos muy largos, que tanto no solamente por el dinero que hay que poner para realizar la inversión, ¿sí? Sino porque la máquina, hasta que la compras, la traen y la instalan y todo, tiene su tiempo, hasta que tus trabajadores saben usarla, ¿no? Entonces, vamos a decir que en el corto plazo, el capital, que son las máquinas y los edificios, ¿sí? Todo lo que no sea tierra ni trabajo, está dado, ¿sí? Está constante. En el corto plazo no podemos variar la cantidad de capital para producir, ¿sí? De nuestra firma. En cambio, el trabajo sí lo podemos variar. ¿Por qué? Porque podemos agarrar y decir, contrato trabajadores eventuales, por ejemplo, ¿no? En el corto plazo. Mañana voy a necesitar más producción, bueno, contrato un trabajador eventual por mañana. O contrato horas extra, a mis propios trabajadores les pago horas extra, ¿sí? Entonces, en el corto plazo, vamos a tener un solo factor de producción variable, ¿sí? Que va a ser el trabajo. El capital va a estar constante y no vamos a considerar la tierra. Bien, entonces, empecemos con función de producción en el corto plazo, ¿sí? En la función de producción de corto plazo, lo que vamos a obtener es, para distintas cantidades de trabajo, digamos que en unidades estamos pensando en horas de trabajo, ¿sí? Para distintas cantidades de horas de trabajo, vamos a obtener distintas cantidades de producto. Yo contrato una hora de trabajo y voy a tener, no sé qué puedo tener, un libro. Digamos que producimos libros. Una hora de trabajo, un libro. 2 horas de trabajo, digamos que 2 libros. Digamos, ¿sí? Esa es la idea. Es decir, la función de producción me va a decir el nivel de producción máxima, ¿sí? El máximo de producto
que puedo obtener con cada cantidad de trabajo. En este caso, trabajo, porque es el insumo que estamos considerando variable en el corto plazo. Bien. Ahora, esto de la división entre corto y largo plazo nos hace un temita, y es que vamos a tener costos, ¿sí?, que van a ser fijos. Si nosotros ya tenemos las máquinas, no sé, la impresora, ¿sí? Si nosotros hay máquinas que ya tenemos, y no podemos ni comprar más ni venderlas, esos costos están fijos para nosotros. Son costos que ya tenemos, ¿sí? O por ejemplo, no sé, la luz que tenemos que pagar por las oficinas, por ejemplo. Se suman los costos fijos también, ¿sí? Porque no, la idea de los costos fijos es que no van a ir variando cuando cambie la producción. Por eso son fijos, ¿sí? Si yo quiero producir más, no voy a tener más costos fijos, ¿sí? Los costos fijos en el corto plazo van a estar constantes, no van a depender de la cantidad. En cambio, los costos variables, sí, obvio, van a variar con la cantidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, los sueldos. ¿Cuánto paga mi firma por sueldos? Y si quiero producir más, tengo que contratar más trabajo. Y si contrato más trabajo, tengo que pagar más sueldos, ¿sí? Entonces, lo que gaste en sueldos va a ser un costo variable, ¿sí? Bueno, había dicho la luz como costo fijo, pero en realidad si quiero pagar horas extra y quiero hacer que mi empresa trabaje de noche también, como hacen muchas terminales automovilísticas, por ejemplo, va a aumentar mi pago de luz también, ¿no? Entonces se va a volver un costo variable, ¿no? Porque yo quiero aumentar mi producción, entonces tengo que usar luz a la noche también, para que trabajen también a la noche, y entonces voy a tener que pagar más de luz, ¿sí? Esa es la idea. Los costos fijos no cambian cuando cambian las cantidades producidas. Y los costos variables sí cambian cuando cambian las cantidades producidas. Para producir más cantidad de un producto de libros, voy a tener que pagar más sueldos, más luz, más papel, más tinta, ¿sí? Si quiero hacer menos libros, esos costos se van a reducir, ¿sí? Eso solo en el corto plazo vamos a tener esta distinción, porque solo en el corto plazo vamos a tener uno de los factores de producción constantes, ¿sí?, que va a ser el fijo. Bien, en este caso, en esta hermosa diapositiva, les doy un ejemplo de una función de producción en el corto plazo, ¿sí? Q, digamos que Q es el producto, es la cantidad de nuestro producto, ¿sí?, el producto de nuestra firma, va a ser igual a una función creciente, va a ser igual a una función del trabajo, ¿sí? Olvídense que dije creciente. ¿Qué tanto produzca mi firma? Es una función de las horas de trabajo que contrato. Y acá tenemos un ejemplo con numeritos. Digamos que seguimos trabajando con libros, ¿no? Una hora de trabajo me produce 5 libros. 2 horas de trabajo me producen 11 libros. 3 horas, 18 libros. Y así, va aumentando, ¿sí? Va aumentando y de repente aumentamos de 7 horas a 8 horas. Y la cantidad de libros se mantuvo constante. Seguimos produciendo solo 33. Y es más raro todavía lo que pasa cuando agregamos una hora más y contratamos 9 horas de trabajo. Y llegamos a 28 libros. ¿Cómo puede ser que produzcamos menos libros si contratamos más trabajo? ¿Cómo puede ser? Bueno, en gran medida tiene que ver con que nosotros consideramos uno de los, eh, de los factores de producción constantes, ¿sí? Entonces, digamos que hay en mi empresa 5 impresoras, ¿no? Entonces, cuando yo contrato una hora de trabajo, en esta hora de trabajo, el trabajador agarra y pone las 5 impresoras a imprimir, ¿sí? Después digamos que contrato otro trabajador para que trabaje una segunda hora. Ok, hace lo mismo que él, ¿sí? Pero ya son 5 impresoras para 2 trabajadores, ¿no? Entonces, esto quizás es más fácil si lo ven como cantidad de trabajadores, no como horas de trabajo. Así que vamos a pensarlo como trabajadores, ¿sí? Digamos que contrato un trabajador y me produce 5 libros.
¿sí? Con 5 impresoras. Bien. Contrato 2 trabajadores y me producen 11 libros. ¿Por qué? Porque resulta, ¿por qué no me produce 10? Me dirían ustedes, ¿no? ¿Por qué produce una unidad más? Y no sé, digamos que se reemplazan entre ellos cuando uno necesita ir al baño, entonces se generan o se enseñan entre ellos, ¿sí? O se dividen las tareas entre ellos, y entonces la productividad de estos trabajadores aumenta, ¿sí? Aumenta la productividad de estos trabajadores que ahora saben más, porque se enseñan entre ellos, ¿sí? Se reemplazan cuando necesitan descansar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo agrego un trabajador más y la productividad de ese trabajador es como de 6. Fíjense que aumentó en 6, ¿no? La cantidad de libros. Bien. El tercer trabajador que contrato, entre los 3 ya me producen 18 libros, ¿no? De nuevo, crece un montón, crece más que 5. El tema es que cuando yo contrato de 6 a 7, ¿sí? Yo tengo 6 trabajadores y contrato el séptimo, fíjense que solo aumenta un libro. Y sí, se dividen las tareas, se enseñan entre ellos, se reemplazan cuando necesitan descansar, ir al baño, tomar agua, sí, pero ya se empiezan a molestar entre ellos, ¿no? Se empiezan a molestar. Cuando estoy en 7 y contrato 8, ya las máquinas no dan más, no pueden, o sea, las máquinas producen 33, no importa cuántas horas de trabajo le introduzcas, 33 es el máximo que pueden producir, y cuando agregás la novena, ya se empiezan a molestar tanto entre ellos, ¿sí? Que incluso se reduce la producción, ¿no? Esto pensando en trabajadores. Podemos pensar también en horas extra, ¿no? Digamos que mis trabajadores están trabajando 6 horas por día, ¿no? Y producen 32 libros, mis trabajadores trabajando 6 horas por día. Bien, le digo, che, vamos a tener que hacer horas extra, trabajemos 7 horas. Aumenta la cantidad de libros que producen mis trabajadores, pero aumenta poco, ¿sí? Porque digamos que ya están cansados, por ejemplo. Estuvieron 6 horas trabajando, digamos que es un trabajo demasiado intenso, y la séptima hora ya no rinden también, ¿sí? Aumentamos a 8 la cantidad de horas que trabaja cada trabajador, ya no pueden trabajar más, ya están extenuados, ¿sí? No pueden producir más de 33. Sumamos hasta 9 horas y ya no duermen directamente, ¿sí? No están durmiendo, están de mal humor porque tienen que trabajar mucho, no sé, ¿sí? El punto es que ya incluso empiezan a producir menos de lo que producían trabajando 5 horas, 6 horas, ¿sí? Bien, esto que les acabo de explicar se llama ley de productividad marginal decreciente. Y acá introducimos esta palabrita que es marginal, ¿sí? Fíjense, si yo estoy parada acá, agrego una unidad más, ¿sí? Estoy parada en 1, y agrego una unidad más de trabajo para llegar a 2. Esa unidad más de trabajo, en este punto, es la marginal, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me agregó esta unidad marginal de trabajo? 6 libros, ¿sí? Porque pasé de 5 a 6. Yo estoy parada acá, con 2 trabajadores, y paso a tener 3, ¿sí? ¿Cuál es la productividad marginal de este tercer trabajador? Bueno, 7, ¿sí? ¿Por qué? La diferencia entre 18 y 11 es 7, ¿no? Bien, estoy por acá, y la unidad marginal que sigue es de 3 a 4, ¿sí? Esta unidad marginal, la cuarta unidad, que es la unidad marginal si estoy parada acá, ¿no? ¿Cuánta producción me generó? 6. Ya empezó a decrecer, ¿no? Decreciente. ¿Por qué? Sí, se siguen enseñando entre ellos, se reemplazan, y todos esos motivos, y se dividen tareas, y todos esos motivos por los cuales yo les dije que aumentaba la productividad al principio, pero ya no tanto, ya no se puede explotar tanto eso, ¿no? Esa división de tareas. Entonces empieza a producir cada vez menos, porque la cantidad de impresoras se mantiene constante. Si yo paso de 4 a 5, la unidad marginal pasa a ser esta quinta unidad. ¿Cuánto me dio esta unidad marginal? 5. 5 unidades más de producto, ¿sí? Esos 5 es la productividad marginal de esta quinta unidad, ¿sí? La productividad marginal de esta segunda unidad fueron 6. La productividad marginal de esta tercera unidad
fueron 7. La productividad marginal de esta cuarta unidad fueron 6. De esta quinta unidad fueron 5. ¿Sí? De esta sexta unidad fueron 3. Va decreciendo, ¿ven? Por esto que les contaba de que el capital está constante, la cantidad de impresoras está constante, entonces los trabajadores, por más que se agreguen a la producción, llega un punto en el que ya no se pueden dividir más las tareas de lo que ya están divididas, y se empiezan a molestar, ¿sí? Hasta el punto en el cual la productividad marginal, por ejemplo, acá queda constante, es 0, la productividad marginal de la octava unidad, ¿sí? Y la productividad marginal de la novena unidad se vuelve negativa, ¿sí? Porque con este trabajador más ya se molestan, se chocan entre ellos, destruyen libros sin querer porque se vuelan las páginas, no sé. Pero la productividad marginal de esta novena unidad ya es negativa, ¿sí? Bien. A eso refiere la ley de productividad marginal decreciente. Si vos dejas constante un factor de producción, mientras más agregues del otro, menos producto vas a obtener, ¿sí? Esto escríbanlo así como si se los estuviera dictando, como si estuviéramos en primaria. Con un factor de producción constante, si yo aumento, mientras más aumente del otro, menor va a ser su productividad marginal, ¿sí? Cuanto más trabajo tengo, dejando constante el capital, menor va a ser su productividad marginal, ¿sí? Porque va decreciendo. Bien. Acá tienen un ejemplo gráfico, ¿sí? Esto es el producto total de estos trabajadores, es decir, la cantidad total de libros, por ejemplo. Y acá pueden ir viendo, ¿sí? Yo agrego un trabajador y me produce 5 libros, agrego otro trabajador y me producen entre los dos 11, ¿sí? Agrego otro y me producen entre los dos 18, creo que era, y así, hasta que acá están 33, 7 horas de trabajo, o 7 trabajadores, 33 libros, pasamos a 8 trabajadores, mantenemos constantes los 33 libros, y de repente cuando añadimos el noveno trabajador, la curva se revierte, ¿sí? ¿Por qué? No sé, se molestan, ¿sí? Entonces producen menos. Y acá estarían 28 libros, creo que era. Bien. Entonces, esta es la cantidad total de libros que se producen en esta firma, ¿sí? Productividad media es igual a agarrar esta cantidad total de libros y dividirla por la cantidad de trabajadores que hay, ¿sí? Por ejemplo, acá, a ver, busquemos uno que sea fácil. 3 por 6 es 18, ¿no? Bien. Entonces, la productividad media en este punto, si yo tengo esta cantidad de libros, ¿sí? Va a ser de 6, porque agarro el producto total y lo divido por la cantidad de trabajadores, ¿sí? Entonces, la productividad media en este punto es 6. Digamos que acá estamos, la productividad media está por acá, digamos que acá estamos en 6, ¿sí? La escala no me está dando, pero hagan de cuenta que sí. El producto total acá es de 18, tengo 3 trabajadores, lo divido, me da 3, ¿sí? Productividad media es igual al producto total de la firma dividido la cantidad de unidades de trabajo que fueron necesarias para realizarlo, ¿sí? Acá está, por ejemplo, ¿ven? L es de trabajador, viene del inglés. En general le decimos L al trabajo en economía, viene de labor en inglés, ¿sí? Entonces, Q, que es el producto total, lo dividimos por la cantidad de trabajadores para obtener la productividad media, ¿sí? Bien. Productividad marginal, ya se los había adelantado antes. ¿Cómo se obtiene la productividad marginal? Agarrando esta función que acá no está especificada con números, ¿sí? Y derivándola. Es decir, agarro esta función y la derivo respecto del trabajo, ¿sí? Como está acá, ¿ven? Derivada. Bien. La definición ya se las dije, pero igual, la productividad marginal refiere a la cantidad de trabajo que suma, o resta, la última unidad de trabajo añadida, ¿sí? La última.
La conclusión que podemos sacar de este gráfico es que la empresa va a tratar de ubicarse acá, ¿sí? En la etapa 2. ¿Por qué? Porque si produce acá, no está maximizando sus beneficios, no está comportándose racionalmente si produce acá. ¿Por qué? Porque aumentando un poquito las horas de trabajo, ya podría producir un montón más. La productividad marginal acá es muy alta. ¿Ven cómo la curva es, es muy inclinada hacia arriba? ¿Sí? Tiene una pendiente muy alta acá. Entonces, no sería racional la empresa si produjera acá, porque aumenta un trabajador más y solo pagando un sueldo más obtiene un montón más de ventas, ¿sí? Obtiene un montón más de producto que vender. Tampoco sería racional operar en esta etapa 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque pago un sueldo menos y produzco más, ¿sí? Entonces, no sería racional, porque no estaría maximizando beneficios, si operara en la etapa 3. El resultado es que la empresa va a operar en la etapa 2, ¿sí? Que es donde los rendimientos marginales están más cerca de ser constantes. La productividad marginal, ¿sí? Como pueden ver, el producto total empieza a decrecer en el punto en el cual la productividad marginal se hizo negativa. Que en el gráfico que les había mostrado es acá, ¿no? Cuando de 33 pasamos a 28 libros. Bueno, eso es porque la novena unidad en realidad me restó 5 unidades en vez de sumar, ¿no? Entonces, la novena unidad ya se encuentra de este lado, me resta, ¿sí? Y digamos que acá hay menos 5. Esta curva es la productividad marginal, ¿sí? Entonces, producto total, productividad media, que es producto total dividido cantidad de trabajadores, y productividad marginal, que es la derivada de la función de producción, que es esta. Porque estamos en el corto plazo, entonces solo depende del trabajo, ¿sí? Bien, acá tienen ejemplos numéricos de productividad marginal, ¿sí? Como les estaba diciendo antes, cuando paso de un trabajador a dos, el primer trabajador, la productividad marginal es 5, ¿no? Es igual a la productividad media porque es producto total dividido la cantidad de trabajadores, es 5 dividido 1, es 5, ¿sí? Ahora, sumo un trabajador más y el producto total son 11, ¿no? Entonces la productividad marginal de este segundo trabajador es 6. Y la productividad media, creo que esto está tapando. La productividad media va a ser 11 dividido 2, por eso 5.5, ¿sí? Espero que esto lo deje un poco más claro, la diferencia entre productividad marginal, que es lo último que añadió la última unidad de trabajo, y la productividad media, ¿sí? Bien, seguimos en el corto plazo. Seguimos en el corto plazo. Pero ahora ya estuvimos viendo la productividad, ¿sí? Más asociada a los ingresos de la firma, y ahora vamos a ver los costos, ¿sí? En el corto plazo de esta firma. Bien, como les había adelantado, en el corto plazo la firma va a tener costos fijos, ¿sí? Que son convenientemente resumidos como CF. En este caso son 44, ¿no? Yo alquilé una máquina. Alquilé las 5 impresoras, del ejemplo que les venía dando, ¿no? Alquilé las 5 impresoras, entonces yo todos los meses voy a tener que pagar este alquiler, porque el contrato de alquiler era durante un año, digamos, ¿no? Bueno, entonces, no importa lo que yo produzca, ese alquiler lo tengo que pagar, ¿sí? Bien. Los costos variables, como les decía, van a depender, ¿sí?, de qué tanto produzco. Si yo produzco 0, ven acá están las cantidades. Si yo produzco 0, mis costos variables van a ser 0, ¿sí? Los costos fijos siguen siendo 44. Aunque produzca 0, lo tengo que pagar, ¿sí? Bien. Ahora, lo que vamos a hacer con los costos es lo mismo que hicimos con la productividad. Vamos a calcular la productividad media, ¿sí? La productividad media total, los costos medios totales, ¿sí? Estos que están acá, va a ser
agarrar los costos totales y dividirlos por las unidades de producción. Fíjense, los costos medios totales son 44, si los dividimos por 0, nos da error, así que no hay nada acá, pero los costos totales para producir una sola unidad, un solo libro, son 68, ¿sí? Porque son 44 de costos fijos, más 24 de costos variables, son 68. Lo divido por el libro que producí, y los costos medios totales, entonces van a ser 68. ¿Sí? Ahora, si produzco 2 libros, mis costos totales van a ser de 84, ¿sí? 44 más 40 de costos variables, ¿sí? Agarro estos 84, los divido por la cantidad de libros que produje, voy a obtener el costo medio total para la producción de 2 libros, que es 42, ¿sí? Costo medio, siempre que es medio, se divide, siempre que es medio, se divide en costos por la cantidad de producto y en productividad por la cantidad de horas de trabajo, ¿sí? Pero siempre que es medio, se divide. Y por otro lado, los costos marginales, ¿sí? Los costos marginales se calculan a partir de la derivada de la función de costos totales, ¿sí? Esos van a ser costos marginales. ¿Ven? Derivada de costos totales respecto de la cantidad de producto, ¿sí? ¿Qué van a ser costos totales entonces? ¿Costos marginales? Si yo estoy parada acá, ¿no? Produciendo 2 libros. La unidad marginal de producción es este segundo libro. ¿Cuánto me costó esa unidad marginal? ¿Cuánto me costó ese segundo libro? Vamos a ver los costos marginales, 16. ¿Sí? Es esa la idea. ¿Cuánto me costó la última unidad producida? ¿Sí? Como pueden ver acá, los costos fijos y los costos variables también pueden dividirse por la cantidad de producto para obtener costos medios fijos y costos medios variables, ¿sí? Del mismo modo que la productividad marginal al principio, cuando tenía pocos trabajadores, crecía muchísimo y después se desaceleraba, algo parecido, pero al revés, pasa con los costos. Vean los costos medios y los costos marginales, ¿sí? Al principio, los costos de esta firma, con las primeras unidades de producción, van a caer, ¿sí? Fíjense que produzco una unidad y cuando paso a producir 2, el costo marginal es menor que el de la primera unidad. Y veamos los costos medios totales. Produciendo un libro, mis costos por unidad, mis costos medios, eran 68. Produciendo 2 libros, mis costos totales, ¿sí? Mis costos medios, mis costos por cada libro, van a ser 42. Bajan. ¿Por qué bajan? Por el mismo motivo que habíamos visto antes. La ley de rendimientos marginales decrecientes puede verse desde este lado como una ley de costos marginales crecientes, ¿sí? Funcionan como espejos. ¿Por qué? Porque para producir la segunda unidad de libros, yo no necesito contratar tantos trabajadores. ¿Por qué? La productividad acá es muy alta, ¿sí? Digamos que estoy parada acá, produciendo 5 libros, ¿sí? Y estoy pensando en producir 7 libros. Si contamos con esta misma tabla, fíjense que no tengo que, bueno, sí, acá yo tengo que subir bastante. ¿Cuántos trabajadores tengo que contratar para pasar de producir 5 libros a 7? Tengo que contratar 4, ¿no? 4 trabajadores. Ahí está. Entonces, para producir, pasar de producir 5 libros a 7, ¿sí? Voy a tener que pagar 4 sueldos más, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá la productividad de los trabajadores, acá, ya estaba bastante baja, ¿sí? Entonces, para producir 2 libros más, tengo que contratar 4 trabajadores más. Ah, esto está al revés, ¿no? Estos eran cantidad de trabajadores y estos eran libros al revés. Bueno, la idea es la siguiente.
Para pasar de producir un libro a 2 libros, ¿sí? Voy a requerir contratar pocas horas de trabajo más de las que ya tengo para producir uno solo, ¿sí? Porque al principio, cuando tengo poca producción y por lo tanto pocos trabajadores, la productividad marginal todavía es muy alta, ¿sí? Estoy en esta parte de la curva. La productividad marginal es muy alta, entonces estoy subiendo, ¿sí? Entonces no tengo que pagar tantos sueldos para aumentar la producción en esa etapa. Sin embargo, después, cuando la productividad marginal se empieza a estancar y empieza a caer, ¿sí? Y la producción total se empieza a estancar, en este punto tengo que pagar más sueldos, más trabajadores, para obtener la misma cantidad de producto, ¿sí? Entonces, para pasar de 3 a 4, tengo que aumentar mis costos marginales, ¿sí? Al principio, no hace falta que contrate tantos trabajadores porque la productividad marginal todavía es alta. Pero después la productividad marginal empieza a decrecer y para producir más tengo que empezar a contratar más gente o pagar más horas extra todavía porque están cansados, ¿sí? Bien, acá tenemos graficados los costos, ¿sí? Seguimos en el corto plazo, lo cual implica que tenemos costos fijos, ¿sí? Que serían esta línea de acá. Fíjense cómo los costos variables van a comportarse igual que el costo total, solo que el costo total tiene que partir desde los costos fijos, ¿no? Y acá tenemos graficados los costos medios y los costos marginales, ¿sí? Fíjense cómo al principio los costos marginales caen cuando estoy produciendo poco. ¿Por qué? Porque si estoy produciendo poco, tengo pocos trabajadores, entonces su productividad todavía está alta, ¿sí? Fíjense que los costos medios, si no aclara, son costos medios totales. Y los costos medios variables y los costos medios fijos también están decreciendo, ¿sí? Los costos medios fijos van a decrecer todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque están fijos, entonces mientras más producción tengo, ¿sí? Aumenta el denominador y el numerador se mantiene constante, ¿sí? Entonces estos van a decrecer eternamente. Estos no los miramos, ¿sí? En los que nos vamos a centrar son en estos, en los costos medios totales, diría yo, aunque podemos ver los variables también, y en los costos marginales. Como pueden ver, al principio decrecen, ¿sí? Porque la productividad marginal del trabajo todavía está alta, ¿sí? Pero después, cuando empieza a caer la productividad marginal del trabajo, ¿sí? Y yo empiezo a necesitar contratar más trabajadores para que me hagan las mismas unidades de producto, o porque ya no se pueden dividir más las tareas, o porque se empiezan a molestar entre ellos, o lo que sea, tengo que empezar a pagar más sueldos todavía, y entonces los costos marginales empiezan a subir. ¿Por qué? Porque para pasar de acá, para pasar de producir 3 libros a 4, contrato, no sé, media hora de un trabajador más, ¿sí? Le pago media hora extra a un trabajador y listo. Si total se dividen los trabajos, las tareas entre ellos, todavía son muy productivos, no están cansados ni nada, perfecto, no necesito contratar mucho más. Acá, sin embargo, tienen 5 impresoras para todos, ya se están molestando, ya no se pueden dividir más las tareas, para producir una unidad más, tengo que contratar 3 trabajadores más, ¿sí? Por eso, los costos marginales son crecientes. Del mismo modo, vemos que los costos medios también son crecientes, ¿sí? Empiezan a subir los costos totales más que la cantidad producida, ¿sí? Recuerden que costos totales sería el numerador y cantidad producida sería el denominador, ¿sí? Fíjense que el punto a partir del cual los costos medios empiezan a crecer es aquel en el que el costo marginal los cruza, ¿sí? El costo medio es decreciente hasta este punto. Cuando la curva de costo marginal lo cruza, empieza a crecer. Es como si la curva de costo marginal tirara de las curvas de costo medio. Cuando empieza a subir, es como que las tira para arriba, ¿sí? Bien, eso fue función de producción en el corto plazo. En el largo plazo, lo que va a pasar es que no vamos a tener solamente un insumo variable. En el largo plazo podemos planificar más nuestra producción. Tenemos más tiempo, podemos incurrir en créditos, podemos esperar a que nos traigan las máquinas, podemos construir otro galpón, otra planta productiva,
¿sí? Entonces, en el largo plazo, la cantidad producida va a ser función de todos los insumos. Todos los factores de producción van a ser variables, ¿sí? En este caso me quedé solo con el trabajo y el capital, pero por supuesto que hay un montón más para sumar. Por ejemplo, tierra. Quedémonos solo con trabajo y capital. Cuando pasamos al largo plazo, entonces, podemos cambiar las cantidades de estos dos factores de producción y además dejamos de hablar de productividad marginal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la productividad marginal estaba asociada al hecho de que yo mantenía constante las impresoras y aumentaba solo los trabajadores, ¿no? Entonces estaba cambiando la proporción, ¿no? La proporción de trabajadores respecto de capital. Por eso la productividad, ¿sí? Sin embargo, ahora puedo cambiar los dos factores de producción, las dos cosas, al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces ya no tiene sentido hablar de productividad marginal si cuando tengo que contratar más trabajadores también les puedo aumentar la cantidad de impresoras. ¿Sí? No se van a empezar a molestar entre ellos, entonces la productividad marginal no va a decrecer en ningún momento en el largo plazo. Pero de lo que vamos a hablar van a ser de rendimientos a escala. Escala, ¿sí? Refiere a escala productiva, que es qué tanto produce la firma, ¿sí? ¿Qué tan grande es? ¿Sí? Bien. Por ejemplo, un caso práctico de la economía real, si quieren. Muchas veces se habla de que la población en Argentina tiene tan pocos ingresos, ¿sí? Tan pocos ingresos, hay otra forma de decirlo, que hay empresas, por ejemplo, no sé, automovilísticas, que no tienen la escala suficiente para crecer en Argentina, ¿no? Porque no pueden, todos los autos que producen no los pueden, o sea, quisieran producir más autos, pero no los pueden vender en Argentina, porque en Argentina la gente no tiene suficientes ingresos para comprarlo, ¿sí? Quisieran crecer más y producir más, pero no pueden. Es un problema de escala. Eso es un problema de escala, ¿sí? Escala, entonces, refiere al tamaño de una firma, qué tanto quiere producir, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a hablar de rendimientos a escala. Vamos a decir que hay rendimientos crecientes a escala si la empresa suma trabajo y capital, manteniendo la misma proporción, porque ahora se mantiene la misma proporción, suma trabajo y capital, y la producción aumenta más de lo que aumentaron los factores de producción, ¿sí? Aumenta proporcionalmente más, ¿sí? Fíjense que la lógica es similar a la de rendimientos marginales, ¿sí? Yo aumento ambos factores de producción, es como cuando aumentábamos un trabajador y en vez de producir 5 más, producía 6 más, bueno, es la misma idea, ¿sí? Y rendimientos crecientes a escala, si yo aumento los factores de producción y mi producción aumenta proporcionalmente más. Hay rendimientos constantes a escala, si yo, por ejemplo, aumento 20% mis factores de producción, aumento 20% mi capital, aumento 20% mi trabajo, siempre que se mantenga la proporción, y la producción aumenta 20% más. ¿Sí? Aumentan proporcionalmente lo mismo, en porcentaje aumentaron lo mismo, entonces son rendimientos constantes a escala. Y por otro lado van a haber rendimientos decrecientes a escala, si yo aumento de nuevo en la misma proporción, ¿sí? Ambos factores productivos, capital y trabajo, pero el producto aumenta proporcionalmente menos de lo que yo aumenté. Es decir, yo aumenté en 20% mi capital y mi trabajo, pero mi producción aumentó un 10%, por ejemplo. ¿Sí? En ese caso ya estamos en rendimientos decrecientes a escala. ¿Sí? Y acá me faltó la palabra escala, pero va la palabra escala. Bien, acá están graficados, ¿ven? Estos son costos. ¿Por qué? Porque si estamos en rendimientos crecientes a escala, yo no tengo que aumentar tanto mis factores de producción para aumentar la cantidad de producto, ¿sí? Entonces, si tengo que pagar menos alquiler y menos sueldos, ¿sí? Los costos medios van a bajar.
Eso implica que cuando haya rendimientos crecientes a escala, ¿sí? Los costos medios, dicen L porque es de largo plazo, supongo, supongo. Los costos medios van a ser decrecientes, ¿sí? De largo plazo. Si los rendimientos a escala son decrecientes, o es sinónimo de economías de escala, los costos medios de largo plazo van a ser crecientes. Y en el punto en el cual los rendimientos a escala son constantes, los costos medios van a ser constantes, ¿sí? Es la misma lógica que en el corto plazo, solo que ahora estamos manteniendo constantes las proporciones factoriales. Es decir, antes aumentaba y reducía la cantidad de trabajadores, pero siempre había 5 impresoras. Ahora sí, tengo 5 trabajadores y 5 impresoras y quiero aumentar, ¿sí? Van a ser 7 impresoras y 7 trabajadores. Voy a mantener la proporción, ¿sí? No significa que sea 1 a 1. Si tengo 5 impresoras y 10 trabajadores, cuando aumente, van a ser 10 impresoras y 20 trabajadores, ¿sí? Lo importante es que vamos a suponer que estamos manteniendo constante la proporción. Y si no, nos vamos a tener que mover por estas hermosas isocuantas. Bien, otro concepto más para agregar a su cabeza ya quemada. Isocuanta son estas curvas que refieren a distintas combinaciones de trabajo y capital que producen la misma cantidad de producto, ¿sí? Entonces, digamos que quiero producir un libro, ¿no? ¿Cómo? Pero en el largo plazo, entonces no es que tengo fijo que compré 5 impresoras o que alquilé 5 impresoras. No, en el largo plazo, lo estoy planificando, quiero producir un libro. ¿Qué hago? ¿Contrato 3 trabajadores y una impresora, o 5 impresoras y un trabajador? No sé, 5 impresoras y un trabajador, y 25, sería por acá, ¿no? Y 4. Tengo 3,5 impresoras en este punto, y 1,4 trabajadores acá, ¿no? Esa es una combinación que me da un libro. Podría alquilar 3,5 impresoras y contratar 1,4 horas de trabajo. O podría contratar más trabajo y alquilar menos impresoras, ¿no? Entonces, en este punto, por ejemplo, contrataría 4 horas de trabajo, 3,75 en realidad, 3,75 horas de trabajo, y alquilaría solo una impresora y 36 centésimas de impresora, ¿no? Bueno, lo importante es que todas estas distintas combinaciones de capital y trabajo, todas van a producir un libro, ¿sí? Por eso ISO. ISO viene de igual, ¿sí? Y cuanta de cuantía. Bastante transparente, ¿no? En las isocuantas se mantiene constante la cantidad de producto. Fíjense que si yo quiero producir 2 libros, ya tengo que saltar a esta otra isocuanta, ¿sí? En esta isocuanta se mantiene constante la cantidad de 2 libros, para distintas combinaciones de capital y trabajo, ¿sí? Por ejemplo, en este punto, contrato 4 horas de trabajo y 2 impresoras, ¿sí? Y produzco 2 libros. O en este otro, contrato 2 horas de trabajo con 4 impresoras, y también produzco 2 libros, ¿sí? La cantidad de producción a lo largo de las isocuantas se mantiene constante. Lo que cambia es la proporción factorial, ¿sí? Bien. ¿Por qué tienen esta forma convexa? Por la ley de rendimientos marginales decrecientes, ¿sí? Si yo quiero producir un libro y estoy pensando en contratar mucho trabajo y poco capital, ¿cuál va a ser el factor de producción que va a tener la productividad marginal bastante baja? El trabajo, ¿no? Porque tengo casi 4 unidades de trabajo y pocas de capital. Entonces, las unidades de trabajo, los trabajadores entre ellos se empiezan a molestar, ¿sí? Porque tengo solo una impresora, ¿no? Entonces, en este punto, la productividad marginal del trabajo es muy baja, y para mantener constante la cantidad que quiero producir, que es 1, tengo que empezar a aumentar mucho las unidades de trabajo si quiero reducir la unidad de
capital, ¿sí? Y a la inversa pasa acá. ¿Por qué tiene la misma forma tiene arriba? Porque acá tengo poco trabajo, ¿sí? Entonces, el factor de producción que empieza a tener rendimientos marginales bastante bajos, empieza a ser el capital, ¿sí? Entonces, si yo quiero reducir todavía más el trabajo que estoy contratando, pasar de 1.4 a 5, digamos, fíjense que tengo que sacrificar muchísimo capital, ¿sí? Perdón, tengo que aumentar muchísimo el capital para llegar a producir un libro. ¿Por qué? Porque el capital ya tiene una productividad marginal muy baja, ¿sí? Entonces, por eso tienen esta forma convexa. Por la ley de rendimientos marginales decrecientes. Para allá está aumentando el trabajo, entonces el trabajo para allá va a tener rendimientos marginales decrecientes. Y para allá está aumentando la cantidad de capital, entonces para allá el capital va a tener rendimientos marginales decrecientes. ¿Se entiende? Bien. Porque recuerden que la ley de rendimientos marginales decrecientes dice que el producto marginal es menor mientras mayor es la cantidad de un factor de producción respecto del otro, ¿sí? Entonces, para allá empieza a aumentar mucho el capital respecto al trabajo, rendimientos marginales decrecientes. Bien. La pendiente de estas curvas se llama relación técnica de sustitución, ¿sí? Está acá. Obviamente no es constante, no estamos enfrente de isocuantas lineales, ¿no? Sino que son curvas, y no es constante justamente porque los distintos factores de producción no rinden lo mismo en todos los puntos, ¿sí? Por la ley de rendimientos marginales decrecientes. Bien, yo les había dicho acá, cuando hablamos de rendimientos a escala, que estamos suponiendo constante la proporción factorial. Y ahora me decís, bueno, pero ahora en las isocuantas está cambiando la proporción factorial. Sí, porque una vez que encuentres una que quieras mantener, vas a armar una línea, ¿sí? Que una todos esos puntos, esas combinaciones factoriales, digamos que está bastante cerca de ser 50-50, ¿no? 1 a 1, la relación entre trabajo y capital. Bueno, ¿me gusta la relación 1 y 1? 5 impresoras y 5 trabajadores. Bueno, genial. Entonces la voy a mantener en el largo plazo. ¿Ven cómo se unen los puntos? Y se arma una función de producción de largo plazo. ¿Sí? Bien. Lleguemos a la parte interesante, ¿no? Porque dijimos hasta ahora que la firma, todas estas decisiones las va a tomar en función de la maximización de beneficios. Y esta función de largo plazo tiene toda la pinta de ser infinita, si queremos, ¿no? ¿Qué tanto quiere producir una empresa? Y mientras más aumente Q, ¿sí? Mientras más aumente la producción, más ventas va a tener, más ingresos va a tener. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que es competencia perfecta, y para hacer competencia perfecta las empresas tienen que ser chicas, ¿sí? Entonces todo lo que quieran producir, lo van a poder colocar. Que significa que todo lo que quieran producir lo van a poder vender. No van a tener restricciones de demanda, ¿sí? Bien, ese es un supuesto fuerte de esta teoría. Ya habíamos visto antes que los costos medios de una empresa se minimizan en el punto en el cual, ¿no?, el costo marginal los cruza. Por ejemplo acá, ¿ven? Acá estamos en un corto plazo, ¿no? Corto plazo 1. Digamos que acá estamos en nuestra primera planta de producción, ¿no? Nuestra empresa tiene una sola planta de producción, estamos en el corto plazo, el capital constante, tenemos esta curva de costos medios y esta curva de costos marginales. ¿Ven que dice corto plazo 1 y corto plazo 1? Bien, fíjense que en el mínimo del costo medio lo cruza el costo marginal, ¿sí? Entonces, en el punto en el cual el costo marginal es igual al costo medio, sabemos que estamos en la minimización de costos, ¿sí? Bien, eso para el corto plazo, pero en el largo plazo armamos una curva de costos medios de largo plazo en los puntos de minimización de todas las pequeñas curvas de corto plazo, ¿sí? Ok, yo estoy parada con una sola planta productiva, voy a querer producir en este punto, ¿sí?
Ahora, me quiero pasar a otra planta productiva, voy a producir en este punto, ¿sí? Me quiero pasar a otra, voy a producir en este punto. ¿Qué problemas tienen este punto y este punto? Que pueden ver que no coinciden con la curva de costo medio de largo plazo. Que acá tengo economías de escala. Si aumento la escala, si abro otra planta productiva, ¿sí? Y les recuerdo que estamos hablando de 3 plantas productivas y esta empresa sigue siendo chica, ¿no? Suficientemente chica como para poder colocar todas las ventas que quiera. Bien. Acá estoy en economías de escala, ¿sí? Si estoy en economías de escala significa que yo aumento mis factores de producción y la producción va a aumentar proporcionalmente más, ¿sí? Entonces me conviene invertir en aumentar mis factores de producción, la cantidad de mis factores de producción. Entonces me voy a mover para acá, ¿sí? Que haya economías de escala va a hacer que yo me vaya corriendo para allá. ¿Por qué no produzco en este punto? ¿Qué problema tiene este punto? ¿Sí? El problema que tiene es que acá hay deseconomías de escala, ¿sí? Yo aumento los factores de producción y la producción aumenta proporcionalmente menos. O, visto desde otro lado, yo reduzco mis factores de producción, vendo 20% de mis máquinas y despido 20% de mis trabajadores, y la producción no me va a caer en 20%, me va a caer en 10%. Entonces, me estoy ahorrando un montón de costos y no estoy perdiendo tanta producción, ¿sí? Entonces, me voy a ir corriendo para allá. En este punto se llega a un reposo. ¿Qué quiere decir reposo? Es una característica de este tipo de equilibrios en el cual esta firma ya no tiene incentivos para moverse acá, ¿sí? En este punto está minimizando los costos. No hay motivo por el cual la firma se correría de este punto, ¿sí? Entonces, en el largo plazo, ven que acá tienen el costo marginal acá aumenta porque están aumentando, eh, porque están en deseconomías de escala en este punto estamos en economías de escala, deseconomías de escala, economías constantes, ¿sí? En este punto, la firma se va a quedar y no va a tener ningún incentivo a correrse de ahí, ¿sí? Si puede programar su producción en el largo plazo, este sería el punto en el cual lo hiciera. Sin embargo, ¿cuál es la cantidad de producto que quiere esta empresa que va a producir? Depende también del precio, ¿sí? Porque estos son solo costos. Acá está minimizando los costos, ¿no? Pero habíamos dicho que lo que hace la empresa es maximizar beneficios. Y hay algo en beneficios que son los ingresos, que son las ventas, ¿no? Bien. Entonces, esto es importante. Está acá, no está graficado. La firma va a producir la cantidad en la cual el ingreso marginal sea igual al costo marginal. Ingreso marginal es la derivada de la función de ingresos de la firma, ¿sí? La función de ingresos de la firma era P por Q, precio por cantidad, ¿no? Y la derivamos respecto de las cantidades que a P, que son los precios. Y yo les dije que eran constantes, ¿no? Entonces nos queda una constante en general. Nos queda el precio, no sé, digamos que el precio de estos libros es 16, por ejemplo, ¿no? Bastante caros, según las funciones que venimos viendo, pero bueno. En el punto en el cual el ingreso marginal, que es ese precio, se iguale al costo marginal, la empresa va a encontrar su cantidad de producción de equilibrio. ¿Por qué? Digamos que está parada en ese punto, ¿no? Y está pensando en producir un libro más. Si produce un libro más, ¿qué va a pasar con los costos marginales? Van a crecer. El ingreso marginal está constante, porque el precio es constante, ¿no? En competencia perfecta. Pero con una unidad más, los costos marginales van a crecer, entonces van a superar a los ingresos marginales. ¿Le conviene a la empresa producir una unidad más si lo que le cuesta esa unidad más va a ser mayor que lo que gane por esa unidad más? No, no le conviene, ¿sí? Entonces, no la va a producir. Ahora, digamos que estamos una unidad antes, ¿sí?
Digamos que estoy una unidad antes y estoy pensando en producir una unidad más. Analizo mi ingreso marginal y mi costo marginal. En este punto, el ingreso marginal es mayor que el costo marginal, ¿no? Entonces, si yo produzco una unidad más, el ingreso marginal es mayor que el costo marginal, esa unidad me va a dar más ganancia que los costos que me producen, ¿sí? Me va a dar más ingreso que el costo. Es decir, el precio de esa unidad, digamos que es 16, es mayor que los costos que digamos que son 14. ¿Me conviene producirla? Sí, me conviene producirla, porque voy a tener 2 de beneficio, ¿no? ¿Hasta cuándo va a producir la empresa? Hasta que el ingreso marginal sea igual al costo marginal. Y acá ustedes me podrían decir, ¿la empresa está ganando o está perdiendo? Bueno, esto va a depender de dónde quede el costo marginal respecto del costo medio, ¿sí? Acá tienen la descripción, la definición, ¿sí? Si el precio es mayor que el costo medio, tiene beneficios extraordinarios esta empresa, ¿sí? Porque por cada unidad, el precio que está recibiendo es mayor que lo que le está costando cada unidad. Ahora, si el precio es menor que el costo medio, ¿sí? Está teniendo pérdidas. Porque el precio de cada unidad es menor que lo que le está costando cada unidad, ¿sí? Fíjense, ahora estamos hablando de medio, no de marginal. En cambio, si el precio es igual al costo marginal, tiene los beneficios normales. Y acá ustedes me dirían, ¿cómo beneficios normales? O sea, lo que te entra por cada unidad es igual que lo que gastás por cada unidad. No tiene sentido. ¿Por qué harías algo así? Bien. Esa sería una excelente pregunta, y la respuesta refiere a la noción de costo-oportunidad, ¿sí? Porque dentro de los costos, ¿sí? Están metidos estos otros costos, que no es lo que estoy pagando de salarios, lo que estoy pagando de luz, lo que estoy pagando de materia prima, o de alquiler de máquinas. Es lo que estoy perdiendo de ganar en otra actividad por estar invirtiendo en esta, ¿sí? Yo estoy invirtiendo un montón de dinero en esta actividad, y ese dinero lo podría estar invirtiendo, no sé, en un plazo fijo, ¿sí? O, no sé, en sector agropecuario, estamos hablando de que estamos en industria manufacturera, ¿no? Ese es el costo oportunidad. En general, como costo oportunidad se considera la tasa de interés. Porque se dice, mira, yo todo este dinero que estoy invirtiendo en esta industria, podría agarrarlo y meterlo en un bono, ¿no? Y comprar bonos y sacar una rentabilidad financiera. No lo estoy haciendo, entonces eso es una pérdida que tengo, es un costo para mí, es un costo oportunidad, ¿sí? Entonces, en los beneficios normales, cuando llegamos a los beneficios normales, el beneficio que está obteniendo esta firma por esta inversión es igual al costo oportunidad. Entonces, no es que no tiene beneficios, no es que sus beneficios son cero, solamente son iguales al costo oportunidad. Es decir, llega un punto en el cual es indiferente, ¿sí? Le es indistinto estar invirtiendo en esta actividad o en el sector financiero. Obvio que se va a quedar en esta actividad, se supone, ¿no? Porque ya hizo todas las inversiones. No es tan obvio. Bueno. En fin. Esto fue función neoclásica de producción, ¿sí? Como les había dicho, a partir de esta función de producción podemos extrapolar una curva de oferta. Fíjense que la curva de oferta tiene una forma, más allá de que la dibujé a mano alzada y acá es un poco torcida, tiene una forma similar al costo marginal. Y eso es así. Porque a medida que aumenten la cantidad de producción las empresas, ¿sí? Para compensar costos crecientes por rendimientos marginales decrecientes, el precio que van a exigir por esas cantidades va a ser mayor. Y por eso la curva de oferta tiene pendiente positiva, ¿sí? Ahora, nosotros hasta ahora habíamos estado trabajando con la función de producción de una sola firma. Para llegar a la curva de oferta de todo un mercado, necesitamos hacer uso de este concepto teórico que es el agente representativo y sumar las funciones de producción de un montón de firmas, todas las firmas del mercado, y obtener esta curva de oferta.
que se va a igualar con esta curva de demanda en un mercado de competencia perfecta, y vamos a tener unas cantidades de equilibrio y un precio de equilibrio, que es el precio que les dije, que era exógeno para estas firmas pequeñas, ¿sí? En un mercado libre, de libre entrada. Bien. Sobre funciones de producción han habido un montón de discusiones, ¿sí? Si bien lo trabajé muy por arriba, les quería mencionar un poco de estas discusiones. Allá por mediados del siglo XX, cuando todavía se puede decir que era mainstream la economía keynesiana, tuvieron lugar las controversias del capital. Y la función de producción fue el foco de estas controversias, ¿sí? Controversias, llamemos discusiones, debates, como quieran. Diferencias, ¿sí? Bien, había dos puntas. Y gracias a la originalidad de algunos lugares en el mundo, los dos lugares se llaman Cambridge, ¿sí? Entonces, las controversias del capital tuvieron lugar entre dos Cambridge distintas. Bien. Una de las Cambridge es la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, ¿sí? La otra es una comunidad universitaria formada alrededor del MIT, en Estados Unidos, que, como fue fundada por un montón de personas de Cambridge, se llama Cambridge, ¿sí? Bien. Entonces, en Inglaterra estaban un montón de personas, no sé si lo tengo acá, no. En Inglaterra había un montón de economistas, ¿sí?, de tradición keynesiana. De hecho, John Robinson, que es una persona que fue clave en las controversias de capital, y que a mí me gusta mencionar porque es una mujer economista en los años 50, lo cual para mí tiene su mérito, e incluso hoy en día es una profesión liderada por hombres, porque tradicionalmente son los hombres los que se ocupan de cosas como el dinero, ¿no? John Robinson fue estudiante de Keynes, ¿sí? Y bueno, son de corriente post-keynesiana, los economistas de Cambridge, Inglaterra. En cambio, los economistas de Cambridge, Estados Unidos, son neoclásicos, ¿sí? Bien. Es muy gracioso porque en esos tiempos no había internet y no había Twitter, ¿sí? Entonces las discusiones tenían lugar en formato papel, se publicaban en un artículo en una revista en un lado, había una respuesta en un artículo en una revista en otro lado, y así tenían lugar las discusiones, ¿sí? Bien, John Robinson tiene su propia crítica, ¿sí? Aunque es compartida casi en generalidad con otros miembros de Cambridge, Inglaterra, ¿sí? Uno de los problemas que encuentra es esto. Yo les dije que para llegar a la oferta de mercado había que sumar las funciones de producción de todas las empresas, ¿no? John Royce tiene una forma de escribir que es muy, muy irónica, muy ácida para decir las cosas, tenía un humor muy ácido. A mí me divierte mucho leer sus textos. El que tienen en el Drive es una traducción mía de un texto suyo, y cómo empieza hablando de esto es muy gracioso porque es muy sarcástica. El problema para agarrar y agregar la función de producción de un montón de empresas distintas, ¿sí?, es que las máquinas no son todas iguales, no todas las producciones usan las mismas máquinas, ¿sí? Y además, si eligen distintas proporciones factoriales, no puedes sumar 2 acá y 5 allá, simplemente estás sumando 5 por 20.000 empresas y obtuviste una función de producción para todo el mercado, ¿sí? Entonces, si no puedes sumar las máquinas una por una, porque son distintas, ¿no? El capital es heterogéneo, esta noción de la heterogeneidad del capital fue importante para las controversias del capital. Si no puedes sumarlas, ¿cómo haces para sumarlo? Y lo es todo a una unidad, a una misma unidad. ¿Cuál es esa? El dinero, ¿no? ¿Qué tanto cuesta tu máquina? ¿Qué tanto cuesta tu otra máquina? ¿Qué tanto cuesta la máquina de aquel? ¿No? Entonces, el dinero se convertiría como una unidad que te permitiría sumar la inversión en capital de un montón de firmas, de todas las firmas, ¿sí? El problema es que, como les había mencionado, la función de producción tiene la finalidad de decir en la economía neoclásica qué tanto
percibe cada factor de producción por su trabajo, ¿no? Entonces los trabajadores se les paga su sueldo en función de su productividad marginal, ¿no? Si más productivos son, se les paga más salario. Si son menos productivos, se les paga menos salario. Esto ha llevado, en general, a conclusiones de que si se quiere aumentar el nivel de empleo, la cantidad de trabajadores, es necesario reducir los salarios, ¿no? Esta es una de las conclusiones de la economía neoclásica. Bueno, volviendo a las controversias de capital. También la función de producción de largo plazo diría cuánto le corresponde al capitalista que pone sus máquinas, ¿sí? Cuánto le correspondería de tasa de ganancia, y cuánto le correspondería debería ser igual a la productividad marginal del capital, ¿no? Bien, genial. El problema es que para calcular la productividad marginal del capital necesitas la función de producción. Y para armar la función de producción necesitas sumar el capital para lo que necesitas los precios. Y para los precios necesitas la productividad marginal del capital. ¿Se entiende? Es un razonamiento circular. Esa fue la crítica que le hizo John Robinson y que compartió con muchos, creo que todas las personas de Cambridge, Inglaterra, ¿sí? El problema de la heterogeneidad del capital y de la circularidad en el planteo neoclásico, ¿sí? Otra crítica que es menos conocida de John Robinson y que a mí me gusta mucho, es una crítica que realiza a cómo introduce el tiempo la economía neoclásica, no solo en esta función de producción, sino medio en general, ¿sí? Porque esta economía neoclásica supone que vos estás parado en un punto en el cual tenés una planta productiva, tenés una cantidad de capital contratado, tenés una cantidad de trabajadores contratados, te podés mover a otro punto, ¿sí? Puedes armar una planta productiva nueva, contratar más trabajadores, y si el precio cambia de modo que ya no te sirva más, volvés para atrás y volvés a una sola planta productiva, ¿sí? John Robinson identifica esto como tiempo lógico, ¿sí? Es como si te pudieras mover casi inmediatamente de un punto al otro. Lo que dice ella es distinto del tiempo histórico. En el tiempo histórico estas decisiones toman tiempo real, y vender una planta entera toma tiempo real, y construir una planta entera también toma tiempo real. Pero además, en el momento en el que vos tomas estas decisiones, marcaste tu sendero, ¿sí? Vos ya no vas a hacer la misma firma desde el punto en el cual hiciste una nueva planta productiva, y te convertiste de mediana empresa a gran empresa, ¿sí? Los impuestos que vas a tener que pagar, por ejemplo, van a ser distintos, las determinaciones de tus trabajadores van a ser distintas, quizás de repente empezás a tener un montón más de trabajadores más formados, ¿sí? Entonces, cambiaste tus funciones, diría Robinson. Esas funciones que te está mostrando la economía neoclásica no son así de constantes, no se pueden dibujar en un papel, porque cambian con cada decisión que la empresa toma. No pueden liberarse de sus decisiones previas como si no las hubiera tomado, ¿sí? Porque existen costos por esas decisiones. Y también existen beneficios por esas decisiones. No sé, como de contratar a una persona con estudios universitarios, por ejemplo, ¿sí? Eso se llama path dependence, ¿sí? Es decir, dependencia del sendero. La idea de que las decisiones que vos tomes, los caminos que vos elijas, ¿sí?, van a condicionar el resto del camino. Vos no puedes decidir un camino y después cambiarte al otro como si no tuvieras costos por hacerlo. Tenés costos, sí, por hacerlo lo podés hacer, pero tiene costos, ¿sí? Es como si, a ver, ustedes pueden cambiarse de una carrera a otra habiendo metido 3 años de una. Poder hacerlo lo pueden hacer, pero tiene costos para ustedes. Tienen costos de tiempo, mucho costo de tiempo, ¿no? Costos que habían invertido los van a perder, las fotocopias que habían comprado las van a perder, no sé, ese tipo de cosas. Esa es la idea de path dependence, ¿sí? Bien, es una crítica que a mí me gusta mucho y por eso les agregué el texto al Drive. No es necesario que lo lean, es bibliografía complementaria, léanlo solo si quieren, si esto les interesó como me interesó a mí en su momento.
Otro integrante de las controversias de capital del lado de Inglaterra. El lado de Estados Unidos no lo voy a dar porque ya lo di, es lo que di al principio, ¿sí? Es la función de producción mainstream. Fue Pierangelo Garignani, ¿sí? Lo que critica Garignani es que se está considerando, recuerden las isocuantas, recuerden que la forma era convexa, ¿no? Entonces se consideraba que el capital, las máquinas, también tienen productividad marginal decreciente. Lo que dice Garignani es, no hay motivo por el cual creer que el capital tiene rendimientos marginales decrecientes. No hay motivo para considerar que tiene rendimientos marginales decrecientes el capital. Ese es un problema, dice, es un problema que tienen los neoclásicos porque lo agarran la teoría de Ricardo. Ricardo había dicho que la tierra tenía rendimientos marginales decrecientes, porque primero se usan las tierras más fértiles, ¿no? Para producir alimentos. El problema es que después la población empieza a crecer y se necesitan más alimentos. Entonces se pasa a usar tierras con menos fertilidad y se necesita más trabajo sobre esas tierras para producir la misma cantidad de alimento, ¿sí? Esos son los rendimientos marginales decrecientes de Ricardo, aplicados a la tierra. Lo que dice Garignani es, agarraron esos rendimientos marginales decrecientes de la tierra y los extrapolaron al capital como si fueran lo mismo, pero no son lo mismo, ¿sí? No hay motivo para creer que el capital tiene rendimientos marginales decrecientes. Esa es la crítica. A ver, tanto John Robinson como Garignani como Rafa, que es el que menciono después, hicieron un montón más de críticas. Yo las estoy pasando solamente por arriba, solamente porque me interesa que sepan que esta discusión existió, que muchos de nosotros creemos que la discusión teórica fue ganada por el lado de Inglaterra, pero que en la práctica fue ganada por el lado de Estados Unidos. Porque lo que nosotros aprendemos hoy, como economía, es la función neoclásica de producción, ¿sí? Bien, y como les había dicho, Rafa también hace su crítica, tiene una crítica muy interesante sobre también sobre costos crecientes y costos constantes, ¿sí? Porque dice en el corto plazo vos estás moviendo la proporción, porque estás cambiando la cantidad de trabajo y dejando constante la cantidad de capital, entonces tenés costos crecientes porque estás cambiando la proporción, pero además tenés costos constantes porque estás aumentando la escala de producción, estás aumentando Q, entonces tenés costos constantes. ¿Y cómo sabés cómo interactúan? No lo estás mostrando, ¿sí? Esa es una crítica muy interesante que hace. A mí, lo que me interesa más hacer hincapié en este punto es en una contribución positiva de Rafa, que es la construcción de un modelo propio en el cual se deja de suponer a las máquinas como un factor de producción que cae del cielo, ¿no? Como maná que cae del cielo, como si fuera la tierra, que es la que tenemos y es la que hay, ¿no? Porque todavía no conquistamos otros mundos. Lo que dice Rafa es, las máquinas, el capital, es capital producido. Es decir, en algún momento fueron producto de otra industria, ¿no? Entonces, arma un propio modelo que es importante porque es una contribución positiva a esta crítica, ¿sí? No solamente critica la función de producción neoclásica, sino que arma una alternativa en la cual separa analíticamente la determinación de los precios de los bienes y la distribución. Contempla salarios y ganancias, por ejemplo, se puede agregar renta también, hay casos con renta, pero se determinan por cosas distintas, ¿sí? Por ejemplo, el salario en el modelo de Rafa podemos decir que se determina por elementos institucionales, es decir, no sé, la fuerza del sindicato, por ejemplo, ¿sí? El sindicato, digamos que es tan fuerte que pide que de toda la producción, lo que no se reutiliza para hacer otro bien, el excedente, quieren quedarse con un 50%, ¿no? Los trabajadores, y como tienen sindicatos muy fuertes, lo logran. Bueno, entonces la tasa de ganancia va a ser el otro 50%, ¿sí? El excedente. Entonces, uno de los
uno de los elementos distributivos, o el salario. Yo les di un ejemplo con salario, pero se puede dejar constante la tasa de ganancia también, ¿no? La idea es que uno se determina por cuestiones institucionales, ajenas al mercado, ¿sí? Entonces se separan analíticamente la determinación de precios y distribución, que en los modelos neoclásicos van de la mano, ¿sí? Bien. Eso es un vistazo muy para arriba, y dejé un montón de cosas y un montón de críticas muy interesantes de las controversias de Cambridge. Controversias de los dos Cambridge o del Capital, como quieran decirles. Algo que me parece un aporte muy interesante a la función de producción es la idea de costos de transacción de Richard Coase, ¿sí? Bien. Coase toma el modelo neoclásico, ¿sí? Parte desde el modelo neoclásico, pero queda inconforme con cómo la escuela neoclásica trata a la firma, ¿sí? Aparece esta crítica de tratar a la firma como una caja negra, y hace referencia a la caja negra del avión, en la cual no se ve para adentro, ¿sí? Es esa idea. La firma como esta caja negra en la cual entran factores de producción y sale producto, y no sabemos qué es lo que pasa, ¿sí? No se sabe cómo opera. Coase trata de desarmar esa caja negra, y hace un aporte muy importante para desarmar esa caja negra. Y es tan simple como decir, existen costos de transacción. Esto es algo que está en la clase de conceptos fundamentales que dieron con Nico Moncao, ¿sí? En el capitalismo, la producción está escindida del consumo, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabes que todo lo que vas a producir lo vas a poder colocar, lo vas a poder vender? No es cierto que hay información perfecta, ¿sí? No hay información perfecta en la realidad. Es cierto que es un supuesto simplificador, ¿no? Se reconoce desde el principio, pero no existe. Y además, tampoco existe la racionalidad perfecta. Nosotros no sabemos siempre que estamos tomando la decisión correcta. Evaluamos nuestras decisiones en función de las decisiones que tomamos antes, ¿sí? Entonces nos podemos equivocar y podemos tener que corregir, ¿sí? Y si tenemos que corregir, entramos en costos. Y aparece esta idea de tiempo histórico que mencioné con John Robinson, ¿sí? Si tenemos que corregir errores que cometimos, tenemos que desinvertir en un lado e invertir en el otro, ¿sí? Son costos de transacción. El mercado no se regula solo perfectamente, como supusimos en la presentación neoclásica, ¿sí? La producción tiene lugar de forma descentralizada. Yo no sé qué está produciendo o qué está inventando la otra firma, porque en general eso es secreto, ¿no? No sé con qué técnica produce, por ejemplo. A veces sí, pero puedo no saberlo, ¿sí? Entonces, si yo tengo que adquirir algo de la otra empresa, del mercado, por ejemplo, tengo que adquirir capital, ¿no? Necesito máquinas. Quiero aumentar mi escala productiva y necesito máquinas. ¿Cómo sé que la otra empresa no me está vendiendo a sobreprecio? Si yo no conozco los precios de todo el mercado, no conozco sus costos, quizás me está cobrando más de lo que le cuesta. Entonces, sus beneficios no están siendo normales, sus beneficios están siendo extraordinarios, ¿no? No lo sé, no lo puedo saber. Ingreso en la posibilidad de tener costos de transacción. Lo que dice Coase es, eso hace que muchas empresas prefieran verticalizar la producción, ¿sí? ¿Por qué? Porque prefiero producir yo las máquinas y asegurarme de que están hechas de modo eficiente y que no voy a sufrir sobreprecios por ello, si las produzco yo mismo, ¿no? Bien, entonces el teorema de Coase es, si no hay costos de transacción, si los costos de transacción son cero, el mercado funciona perfecto, la coordinación funciona perfecto, las empresas van y adquieren sus máquinas en el mercado de factores de producción, las empresas que venden máquinas, ¿sí? Adquieren sus servicios de internet y telefonía y lo que sea que necesiten, adquieren sus trabajadores de las universidades,
¿sí? O de la formación individual que tenga cada trabajador. Pero si existen costos de transacción, la firma hace una evaluación y dice, ¿me conviene comprarlo afuera o me conviene producirlo yo mismo? Y si le conviene producirlo, se va a verticalizar, ¿sí? Por esto vemos muchas empresas que prefieren capacitar ellas mismas a sus trabajadores, ¿no? Porque contratar trabajadores que pensó que sabían lo que tenían que hacer, pero al final no saben exactamente lo que tienen que hacer, es más costoso, eso es un costo, le resulta más costoso corregir ese error que directamente impartir capacitaciones, ¿sí? Aunque tenga que aumentar sus costos porque tiene que pagarle a quienes vayan a dar las capacitaciones, tiene que pagar salones para que las capacitaciones tengan lugar o lo que sea, ¿sí? Porque esos trabajadores durante ese tiempo no van a estar realizando sus tareas, sino que van a estar capacitándose. Bien. Entonces nos corremos un poco, ¿sí? De la idea de competencia perfecta, porque si las empresas pueden verticalizarse, empiezan a crecer, ¿no? Y si crecen tanto, ya no podemos hablar de competencia perfecta. Pero podemos seguir pensando en maximización de beneficios, porque son empresas que están verticalizándose justamente para maximizar beneficios, para reducir costos, porque se están introduciendo los costos de transacción como costos, ¿sí? Coase los toma separados, los costos de transacción y los costos productivos, que serían los costos variables y los costos fijos que habíamos visto antes. En cambio, Williamson los suma, ¿sí? Williamson los suma a los costos productivos. Bien, esta fue toda la clase de hoy. Siento que hablé demasiado. Espero no haberlos mareado demasiado. Para cualquier pregunta tienen mi mail en la primera diapositiva y van a estar las clases de consulta. La bibliografía que les recomiendo es el Varian, ¿sí? Las páginas también están indicadas en la diapositiva de la sección función neoclásica de producción, o función de producción mainstream, una cosa así. Bueno, ahí están las páginas que tienen que leer del Varian. Y después el resto no hace falta que lo lean, pero el Varian probablemente sea bueno, para ayudarles a afianzar un poco todo lo que yo les dije hoy, que imagínense que eso para mí fueron un montón de clases, ¿sí? Un montón de clases en la carrera de economía, se las tengo que dar a ustedes en una sola clase, así que es normal si están un poco mareados, vayan a leer el Varian y traten de organizarse. Bueno, los saludé diciéndoles buenas tardes, me despido diciéndoles buenas noches, porque esto ya está oscuro. Chao.